La muerte de un policía durante la final de la Liga Cañadense conmocionó a toda la región y como ocurre cada vez que una tragedia atraviesa al deporte, las explicaciones rápidas aparecen enseguida. La violencia, las hinchadas, la falta de controles, la inseguridad. Sin embargo, quizás estas preguntas más importantes sean otras. ¿Qué sucede cuando el rival deja de ser simplemente un rival? ¿Y qué pasa cuando la pertenencia a un grupo se construye a partir de la confrontación con el otro? ¿Cuánto tienen que ver estas situaciones con formas de violencia que vemos todos los días en la escuela, en las redes sociales, en la política o en la vida cotidiana? Para reflexionar sobre todo esto, estamos conversando con Arístides Álvarez. Él es el presidente de la asociación Nos Reímos Todos, una organización que trabaja en esto, ¿no? En la prevención del bullying, el grooming y las distintas formas de discriminación y violencia, y tuvo la gentileza de atendernos para charlar sobre este tema que conmocionó no solo a la opinión pública aquí en la región, sino a todo el país. Arístides, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos y muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, un placer, un gusto. Bueno, y para hacer una reflexión como sociedad, ¿qué es lo que nos pasa cuando pasan estas cosas precisamente, no valga la redundancia? Sí, la verdad que esta noticia, como otras tantas que tenemos muy seguido, cada vez más seguido, te diría yo, de situaciones de violencia extrema, en una cancha de fútbol, en un deporte, en una escuela o en la calle misma, nos interpela como sociedad y creo que en esto tenemos que reflexionar que no estamos avanzando, al contrario, estamos retrocediendo en la capacidad de dialogar, la capacidad de aceptar al otro y de respetarlo. Y llevado al deporte, como bien decías en la introducción, ya no hablamos del rival, sino que hablamos casi como un enemigo, quien nos toca de rival en algún partido, de algún deporte. Donde más se ve esto es sin duda en el fútbol, porque es el evento más masivo que convoca a los argentinos. Y fíjate qué lamentable que no pudimos volver a tener en los partidos de primera público visitante, y que se llegó a esta determinación a partir de los hechos de violencia. Y bueno, ahora esto se está trasladando a las ligas del interior y a los torneos, no de primera ya, pero sí de la B Nacional o de la B o la C, depende de los torneos metropolitanos o de las ligas. Pero sin duda que los que estamos accionando mal somos los adultos, ¿no? Y esto, por supuesto, los chicos lo toman como ejemplo y lo llevan, esas violencias que tenemos los adultos, ellos las llevan a los espacios donde conviven, que fundamentalmente es la escuela y los clubes. Claro, eso le iba a preguntar. Ustedes que trabajan diariamente con situaciones de bullying, de discriminación, de violencia, ¿encuentran algún punto de contacto entre esas conductas y las formas de violencia que aparecen también en ámbitos como en el deporte? Sí, sin duda. Nosotros tratamos en estos espacios, escuela y club, de hablar no solo con los chicos, sino también con los adultos. Ya sea las familias, los adultos responsables, o quienes están en las instituciones, como los profes o los docentes. Los profes, digo, en los clubes, y los docentes en las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando vamos a algún lugar, los chicos están, porque se los convoca en el horario que tenían la práctica, o bien si es en la escuela, en el horario de clase. Entonces los chicos están, escuchan, participan mucho, reflexionan, entienden y pueden cambiar conductas porque todavía no han terminado de madurar. Pero el problema son los adultos. Y cuando se convoca a las familias en una escuela o en un club, no van muy poquitos. Te doy un porcentaje, esto de la experiencia, un 5 o un 10% de los que deberían ir. Entonces, ¿por qué no van? No les interesa, porque ya no sabés si en qué horario hacerlo. Los clubes los hacen en un horario 6, 7 de la tarde, que podrían llegar a ir la mayoría porque ya dejó de trabajar. La escuela lo mismo, la escuela abren las puertas a esa hora para que puedan ir las familias y no van. Fueron después de un hecho terrible como el de San Cristóbal, ¿te acordás cuando sucedió? Ahí hubo como una reacción de unos días de las familias, fueron, pero ya pasaron 2 meses y ya no, otra vez la misma apatía. Y tiene que ver mucho, porque te voy a dar un ejemplo. Si vos en tu casa decís, esta de la esquina
esta ridícula que se pone esa calza, ¿cómo se va a poner esa calza esta gorda? Y tus pibes escuchan eso, cuando vayan a la escuela lo van a repetir. Y si vos decís en tu casa, sí, al de enfrente que es hincha de tal club, lo voy a reventar en cualquier momento, los pibes hacen lo mismo, escuchan eso. Entonces, estamos predicando mal con nuestras conductas, y esto se agravó muchísimo durante la pandemia y con el mayor uso de las redes sociales casi en forma indiscriminada. Yo no me termino de asombrar cuando pregunto a los chicos quiénes tienen celular y a los 6, 7 años ya tienen su propio smartphone, que no es un celular para comunicarse, es un celular para hacer de todo, es una computadora en la mano. Claro, ni hablar de redes sociales. Ni hablar de los riesgos, de lo que miran, del consumo de pornografía, de las apuestas en línea, de las incitaciones a la violencia, a pertenecer a grupos violentos, a los desafíos. O sea, hay muchísimo para trabajar. Y bueno, y después esta violencia que se transmite en las redes casi sin ningún tipo de control, y que también la ejercen quienes deberían darnos el ejemplo, los que nos gobiernan. Si vos te pones a leer los tweets que se envían, decís, estos tipos cómo pueden estar en un congreso, cómo pueden estar en una legislatura, o cómo pueden estar en el poder ejecutivo, ¿no? Y no hablo de partidos políticos, hablo de todos, sí. y de todos los niveles. Entonces, es un grado de violencia tremendo, donde se ha perdido la posibilidad de mirar al otro y aceptarlo como es. No importa de qué equipo sea, no importa el nivel socioeconómico, no importa el color de piel, pero no. Todo eso influye mucho, la imagen, el querer protagonizar, querer estar siempre en la información, en el tapete. Entonces, no hay ya códigos, porque con tal de figurar se dice cualquier barbaridad sin medir el impacto que esto va a generar en el otro. Y esto va formando, yo siempre se lo digo a los chicos, lo que es tu huella digital, tu historia digital. Y ya no es tu currículum en el que te van a pedir solamente cuando vayas a buscar un trabajo, sino que se van a fijar en tu huella digital. Entonces, si vos algún día dijiste hay que matar a todos los de Boca, hay que matar a todos los de River, hay que matar a todos los judíos, hay que matar a todos los negros, etcétera, y barbaridades así, bueno, eso quedó en tu huella digital, y todo lo que se sube a internet después es muy difícil de sacar. No es que desaparece porque vos te arrepentiste. Totalmente. Así que son temas para debatir un montonazo, chicos. Sí, y por ejemplo, si queremos evitar estos hechos como estos, o qué mensaje le queremos dar a los chicos sobre esto que pasó, esta extrema violencia en el fútbol, en una liga que estamos acá, que la vivimos todos los domingos, que sabemos cómo son los partidos. ¿Dónde empieza la prevención? ¿En la familia, en la escuela, en los clubes o en todos los ámbitos a la vez? En todos los ámbitos. Yo le diría... vamos puntualmente a los clubes. Los clubes pasan por una realidad muy dura, que es que no hay plata, no tienen presupuesto para pagarle lo que debería cobrar un profesor, ¿sí? Alguien que esté a cargo de una división, alguien que esté a cargo de chicos. Sí. Y no hablo solo de fútbol, hablo de todos los deportes. No tienen dinero los clubes para pagarlo. Entonces, muchas veces los chicos quedan a cargo de padres o de ex deportistas que le ponen toda la buena onda, pero no tienen la formación pedagógica para transmitir esos saberes y esos conocimientos. Tampoco tienen, en algunos casos, la formación humana, que tiene que ver con actitudes que pueden tener delante los chicos y que ellos imitan. Yo te puedo asegurar que si un profesor le dice a un pibe, mira, vos estás muy gordito, no me comés más tallarines, ¿me escuchaste? Ese pibe le va a hacer más caso que a los propios padres. Sí, totalmente. O que a los propios docentes de la escuela. Entonces, la llegada que tienen estos profes a los pibes es increíble. Pero hay que trabajar con ellos para que esa llegada sea a partir del respeto por el otro. Y el respeto pasa también cuando te hacen un full y te tirás y pedís tarjeta. Yo no puedo creer que un pibito de 7 años pida tarjeta roja al árbitro porque lo ve en la tele o porque se lo enseñaron en el club. No sé, eso no me
no lo entiendo todavía. Te digo que yo soy padre de 4 hijos y tengo los 2 más chicos que juegan y son deportistas, y muchas veces me han dicho, che, pero vos, ¿por qué no gritás en la cancha? Claro. Y bueno, fíjate vos que es lo extraño, ¿no? ¿Por qué no gritás? Y bueno, yo a veces en el entretiempo me sacaba el diario y me ponía a leer. Entonces los otros me decían, vos estás loco, ¿qué haces leyendo acá en la cancha? Y bueno, no sé, son conductas que las hemos ido perdiendo. No se trata de ganar, se trata de competir, se trata de jugar, de divertirse. Pero bueno, un pibe con 7 años no se divierte si hay que ganar sí o sí el domingo, y si le das un celular y lo dejas solito. No es por ahí, no es por ahí. Sí. Hay que volver a recuperar, hay que volver a recuperar los límites. Y esto sobre todo, ¿no? El rol de los padres también, en las juveniles, cuando los chicos son un poco más grandes, los padres gritando, los padres insultando, que esto se está viendo mucho. Los padres peleándose, eso es horrible, el espectáculo delante de sus hijos, de agarrarse a trompada o insultarlo al árbitro. Nosotros siempre le decimos a los chicos, tu viejo, ¿de qué labura? Y mi papá trabaja en una fábrica, ponele. Bueno, ¿a vos te gustaría que a tu papá cada vez que entra a la fábrica lo insulten? Aunque no lo conozcan. No, profe. ¿Y entonces por qué lo insultamos al árbitro cuando entra a la cancha? Si no lo conoces, solo porque está vestido de negro y es el referí. Claro. Hay mucho para reflexionar sobre esto. Y bueno, en los pueblos no puedo creer que se peleen como se pelean y después al otro día son vecinos y comparten el trabajo, comparten la escuela, comparten un montón de cosas. Sin embargo, cuando llega el clásico, todo eso se olvida. No, es una locura. Y bueno, en este caso, con una consecuencia fatal como una muerte, ¿no? Y ya hemos vivido muchas de estas situaciones. Y lo interesante, Aristides, de esto es que la Liga Cañadense, como bien lo mencionabas vos recién, forma parte de toda la identidad de estas localidades, ¿no? Todos, de alguna manera, vamos a la cancha, vemos los equipos de los clubes, somos parte, y me gusta esto que usted dijo en alguna nota, en algún medio de Rosario, esto es una excelente oportunidad para no mirar para otro lado y para empezar a ver realmente qué es lo que pasa con las violencias en el fútbol. Tal cual. Lamentablemente siempre a partir de que ocurre un hecho tan triste como este, parecería que se quiere arrancar o se quiere cambiar de actitud, pero después queda en la nada. Recordemos cuando pasó lo de Fernando Báez Sosa, ese hecho tan terrible que se puso en el tapete a los rugby, ¿te acordás? Sí. Porque era un grupo de rugby. Bueno, la primera reacción de la UAR, de la Unión Argentina de Rugby, fue pedirle a los clubes que se capaciten en prevención de situaciones de violencia. Eso duró meses, si exagero, No se trabajó más al respecto. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que pasen estas cosas? Ahora, aparentemente acá en Rosario, la Asociación Rosarina le está pidiendo a los clubes que se capaciten en prevenciones de violencia, en situaciones de bullying, de grooming. No olvidemos que el grooming pasa mucho en el fútbol y pasa en otros deportes. El grooming es el acoso de un adulto a un menor. Sí. Y en el fútbol pasa mucho porque los chicos están muy solitos muchas veces, sobre todo los chicos del interior que se van a las pensiones de los clubes porteños, van solitos, son cada vez más chiquitos. Entonces aparecen adultos con conductas deplorables que le ofrecen a los chicos, a veces hasta botines, no te digo mucho más que eso, o medias, o ropa, a cambio de favores sexuales. Esto ocurre, esto no pasa en las películas. Y trabajamos este tema. Muchas veces hay una gran desinformación de parte de los adultos y de quienes deberían cuidar a los chicos. Entonces, hay ley contra el grooming, hay ley contra el bullying, hay leyes muy buenas, pero si no se aplican, no sirven. No pasa nada. Hay que prevenir antes de que aplicar la ley, antes de que el hecho suceda, hay que prevenir. Ahora este policía ya está muerto, ahora Fernando Báez está muerto, ahora el chico de San Cristóbal está muerto, no podemos hacer nada para recuperarlo, pero sí podemos hacer mucho
para prevenir de que vuelva a suceder esto en cualquier lugar del país, del mundo, ¿no? A propósito de esto, Arístides, contanos un poquito para la gente que no conoce qué es Si nos reímos todos. Si nos reímos todos es una ONG, una asociación civil que ya tiene casi 15 años de trabajo y que trabajamos en escuelas y clubes de nuestra provincia, de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, de Entre Ríos y del lugar donde nos convoquen. Que tenemos una película que se llama 3 de 10, que está en YouTube y la pueden ver ahí en forma gratuita y bajarla, que es ideal para trabajar el tema en las escuelas, y que tenemos un gran recorrido en escuelas y clubes de Rosario y de toda la provincia, pero me parece que todavía con los clubes hay una deuda muy grande porque algunos se cierran mucho y lo único que piensan es que hoy hay que entrenar porque el domingo hay que ganar. Entonces, parecería que una charla de prevención de hechos de violencia es perder el tiempo y no practicar. Y acá hay un grave error dirigencial, un grave error de los profes y un grave error de las familias que no están viendo esto. Porque parece que al club solo hay que ir para practicar, para poder ganar el domingo, y por qué no lo pusiste a mi hijo, y por qué pusiste al otro, y por qué cobraste tal cosa, y por qué formaste este equipo, todos cuestionamientos que reciben los profes. Entonces yo me pongo en lugar de ellos, van a laburar gratis, porque la mayoría de los profes van a laburar gratis, y se tienen que aguantar todo el cuestionamiento de los padres y de los mismos pibes, y bueno, no va por ahí. Entonces hay que haber, en los clubes tiene que haber una dirigencia que banque a los profes, y que cuando un padre va a armar lío, perdonen la expresión, pero quiero ser bien clarito, lo mismo que en la escuela, cuando un padre va a reclamarle al docente en forma vehemente por qué su hijo sacó tal nota, y en el club, ¿por qué no pusiste a mi hijo? Bueno, no, tranquilo, acá vamos a hablar, vamos a dialogar, la violencia no, porque si no te queman el club o te queman la escuela. Claro. A eso estamos llegando prácticamente, ¿no? Totalmente. Arístides, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio San Genaro y esta invitación para todos, ¿no? Para reflexionar y para repensarnos como sociedad y sobre todo en la tolerancia al otro para que estos hechos tan graves no vuelvan a suceder. Creo que hay que volver a dialogar. Yo siempre le digo a los chicos que lo que nos diferencia del resto de los animales es la posibilidad de hablar. El único animal que habla y que razona es el hombre. Entonces, si dejamos de hablar y vamos directamente a la violencia, estamos actuando como animales y no deberíamos. A veces las tragedias tienen la capacidad de detener el ruido. Durante unos días dejamos de discutir resultados, arbitrajes o camisetas y nos enfrentamos a preguntas más incómodas. La muerte de un policía en una final de la Liga Cañadense no solo dejó dolor, conmoción e incertidumbre, también nos obligó a mirar hacia adentro. En la entrevista con Arístides Álvarez insistimos en una idea que merece ser escuchada. La violencia no nace en el instante en el que alguien arroja una piedra, golpea a otra persona o cruza un límite irreversible. Mucho antes hubo palabras, hubo burlas, humillaciones, intolerancia y formas de relacionarnos que aprendimos a considerar normales. Quizás por eso resulta insuficiente pensar este hecho únicamente como un problema de seguridad o de organización deportiva. La pregunta de fondo es otra. ¿Cómo estamos construyendo nuestros vínculos? ¿Qué lugar ocupa el respeto por el otro en una sociedad cada vez más atravesada por la confrontación? Los clubes, las escuelas, las familias y las organizaciones sociales cumplen un papel fundamental porque son los espacios donde aprendemos a convivir. Allí se forman las identidades, los sentidos de pertenencia y también las maneras de resolver los conflictos. Cuando el adversario se transforma en enemigo, cuando la diferencia se convierte en amenaza y cuando la humillación pasa a ser una forma aceptada de relacionarse, el problema ya dejó de ser deportivo. Tal vez la enseñanza más importante de esta conversación sea que la prevención no empieza después de una tragedia, empieza mucho antes. Empieza cuando enseñamos que competir no implica odiar, que pertenecer no exige excluir y que la fortaleza no se demuestra ejerciendo violencia sobre los otros. La Liga Cañadense forma parte de la identidad de nuestras localidades. Sus clubes son mucho más que instituciones deportivas, son lugares de encuentro, de amistad y de comunidad.
Por eso, quizás el mejor homenaje que podemos hacer frente a una pérdida tan dolorosa sea recuperar aquello que le da sentido al deporte, la posibilidad de encontrarnos con otros sin dejar de reconocernos como semejantes. Porque la verdadera derrota no ocurre cuando un equipo pierde una final, ocurre cuando una comunidad deja de reconocerse a sí misma en los valores que dice defender.